hoy has vencido después de una lucha, quizás en tu casa con pensamientos o por personas que de pronto se pueden oponer a que estés aquí, tú viniste. Dile al de al lado, eres un vencedor. Eres un vencedor. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Salmos, capítulo 17, verso 5. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando usted lo tenga, lo va a leer con, bueno, los que tienen la Biblia en el, levanten la mano los del celular, los que tienen Biblia en el celular. Nos hemos vuelto digitales. Ahorita vamos a tener que entrar al metaverso. Todo el mundo está con... ¿Y quiénes tienen la Biblia todavía aquí? A ver. Hay gente aquí todavía que es como yo. No nos acostumbramos al otro. Bueno, ¿y quiénes no tienen Biblia? Levanten la mano. Ok, entonces ya usted se va a hacer un compromiso, ya sea de descargar su Biblia en el celular o de comprarla. O le ora al Señor, quizás usted no tiene dinero para comprarla, dile, Señor, regálame una Biblia. ¿A cuántos Dios les ha regalado Biblia? La mayoría de mis Biblias, el Señor me las ha regalado. Casi Él sabe exactamente cuándo, porque yo tengo como costumbre que cuando ya leo una Biblia, ya la tengo bastante repasada, yo siento la necesidad de que haya una nueva, entonces comienzo a leer una nueva y parece que nueva información llegara. Entonces ya es una costumbre mía, usted no, de pronto no es así. Bueno, ¿qué dije? Salmo 17, verso 5. Entonces lo leemos en esta mañana, ¿qué dice? Mis pasos... Vamos a leerlo más fuerte. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Hay una versión de la Biblia que se llama Serafín de Ausejo. Yo ni la conocía. Y buscando en las versiones, porque me gusta comparar, en ese verso dice, al mantener mis pasos en tus huellas, no llegarán mis pies a vacilar. Mira esto, al mantener mis pasos en tus huellas, no llegarán mis pies a vacilar. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de huellas. Vamos a hablar de huellas. Esta palabra del Señor me la confirmó de muchas maneras. Una de ellas fue el viernes, la palabra que recibimos las mujeres. ¿Cuántas vinieron? Una palabra muy, muy especial que Dios nos regaló. Y creo yo que el Señor me confirmó esta palabra a través de esa que recibimos el viernes. Entonces, hoy vamos a hablar de esas huellas. Yo quiero que de manera muy respetuosa voy a hacer esta pregunta. Y si estamos en un proceso de sanidad, seguramente tú vas a poder entender la pregunta. ¿Cuántos de aquí, cuando los niños todavía no, pero cuántos de aquí, cuando estaban en su edad de niñez, en su niñez o en su adolescencia, fueron maltratados por sus papás? Físicamente, levanten la mano. Los que se atreven, hay unos cuantos. Ese maltrato que recibieron, a veces, como decía Alejandro, es un maltrato psicológico y que genera una huella en la mente y en el corazón de la persona. Yo he tenido conversaciones con personas que cuando comienzan a decir, es que mi papá me pegaba de una manera tan, pero tan fuerte que yo sangraba, esas personas comienzan a llorar después de muchos años. ¿Por qué? Porque quedó ¿qué? Una huella, una marca. Y de eso vamos a hablar. Así que si usted recibió ese tipo de golpes, yo no los recibí, pero yo vi. Yo vi cómo a otras personas maltrataban y vi que les daban con correa y le quedaba la correa marcada. Y vi que les daban en el pueblo se llama perrero,
Perrero es un cuerito con un palito y eso pegaba durísimo. Y les dejaban el perrero pintado en las piernas. Sé de padres que no solamente pegaban con perreros ni correas, sino que con cualquier cosa. Niños, ustedes que están acá, no sé, ustedes están bendecidos porque ustedes no ven eso. Mira, niños, antes las mamás, si tú no hacías caso, te tiraban lo que ellas estuvieran en la mano, ¿no? El escoba, la cuchara, el sartén, las chancletas, el aceite caliente, no sé, lo que tuvieran a su alcance para ellas era motivo de desquite por la desobediencia. Y acertaban a caer, a darle a uno exactamente, ¿verdad? ¿Qué estamos tratando? De recordar. Hay otras huellas en nuestra vida que tienen que ver con esos episodios duros, quizás en nuestra niñez, quizás en nuestra adolescencia, quizás en nuestra juventud, que recordamos y que cuando recordamos nos duele. Son huellas, son marcas que están allí donde, están impresas allí en nuestro corazón. Quizás te violaron, quizás sufriste de mucho bullying, tal vez tu papá no fue el más cariñoso o tu mamá no fue la más cariñosa. Una de las razones por las que he tenido que luchar con el tema de poder expresar cariño a nivel de abrazos y todo esto a otras personas es precisamente porque a mí yo no recuerdo ni un segundo que mi mamá me abrazara o me sentara en sus piernas. Yo no tengo ese tipo de recuerdos. ¿A cuántos les pasa así? Ah, bueno, mira, no soy sola en el asunto. Entonces tú y yo sabemos más o menos qué es eso. Pero cuando ya si tú tienes la oportunidad, porque hay huellas malas y hay huellas buenas. Entonces tú vas a recordar, ay, pero a mi mamá sí me decía esto, sí me abrazaba, sí. Yo recuerdo que eso no pasó conmigo. Quizás sí lo recuerdo, o gestos de cariño más por parte de mi abuela que de mi mamá. Entonces todas estas cosas nos marcan, se imprimen en nuestro corazón y provoca que actuemos de determinada manera. Pero la huella de la que habla Salmos capítulo 17, verso 5, es la huella de ¿quién? De Dios. Y dice que al mantener mis pasos en sus huellas, yo no voy a vacilar, yo no voy a tropezar. Habla de determinar seguir al Señor. ¿Alguna vez has hecho el ejercicio de seguir la huella? Por ejemplo, viste unas huellas al lado de la playa y dijiste, voy a seguir esas huellas y pisaste exactamente donde tenías que pisar. ¿Alguien ha hecho también eso? Yo lo he hecho. También, como viví mucho tiempo en el campo, a veces hay lugares en el campo que están en la finca, en el monte, porque era monte realmente. Entonces tú para transitar de un lugar a otro, se genera como un caminito por donde se puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano pasaba, porque era el varón, y decía, pisen donde yo pisé. Entonces él iba marcando, y si tú no pisabas ahí, te hundías en el barro, o sea, cualquier cosa podía suceder. Cualquier cosa. Entonces, él iba marcando el camino y yo iba siguiendo las huellas de mi hermano para no hundirme, para no dar un mal paso. Así somos nosotros en la vida. Comenzamos diciendo que las huellas que nosotros tenemos que seguir son las huellas de Cristo. Esas son las huellas que nosotros tenemos que seguir. El mayor referente en huellas es Jesús. El mayor referente en huellas es Jesús. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto seguir a Jesús? ¿Por qué vacilamos en el hecho de tomar la decisión con Cristo como debe ser? ¿Por qué unas veces decimos voy con todo con Dios y otras veces no?
Porque nuestra naturaleza pecaminosa y humana normalmente nos indica que debemos seguir lo que vemos. Lo que vemos. Y como a Jesús o a Dios no lo vemos, ¿qué hacemos? Buscamos a alguien que sí podamos ver. Partiendo de allí tomamos la referencia y comenzamos a actuar de determinada manera. Por tal razón, las personas que estamos acá como líderes, vamos a ser un referente, si así lo requieren, de alguno de ustedes. Entonces, usted ve al pastor y dice, wow, yo quiero ser como el pastor. O ve a alguien acá del ministro de alabanza y dice, uy, qué súper chévere, cómo canta, cómo adora al Señor. Yo quiero ser como Él. Y entonces tenemos esos referentes. Para tú poder seguir una huella necesitas luz. ¿Qué tal si apagamos todo esto? Y no hay forma de ver nada. Usted y se colocan unas huellitas allí de papel y alguien le dice, camina sobre las huellas. ¿Cómo las verías? No las puede ver. Necesariamente necesita, diga conmigo, luz. Por tal razón, una persona que anda en tiniebla, es decir, que anda practicando el pecado, que anda dándole riendas sueltas a cosas que a Dios no le agrada, se le va a hacer muy difícil seguir las huellas. Se le va a hacer muy complicado poder andar por ese camino que Jesús nos mostró. Jesús es modelo de ¿qué? De excelencia, de amor, de paz, de tranquilidad. Entonces toma una sola, las huellas que Dios o que Jesús dejó de paz. ¿Cuántos tienen paz hoy aquí? Y no lo responda como un cliché. Examínese cómo llegó usted hoy aquí. Examínese lo que pasó esta semana en tu casa. Examínate lo que estás sintiendo. ¿Tienes paz? Entonces Jesús es tu referente en cuanto a la paz. Si no puedes ver esas huellas de paz, algo está sucediendo que obstaculiza que tú puedas seguirlas. Dios quiere que puedas seguir sus huellas y que salgas de ese conformismo de que tú puedes andar como te dé la gana a ti. Dile al de al lado, no es como te dé la gana andar. Yo le contaba a alguien esta mañana, allí cuando venía en el carro, que a nosotros nos cuesta mucho seguir órdenes. A nosotros no nos gusta mucho que nos impongan. ¿A cuánto les gusta que le impongan? Entonces, una chica llegaba y me decía, pastora, imagínate, yo quiero ir a tal sitio. Era un sitio del mundo. Era un sitio donde iba a hacer algo que no iba a edificar su vida espiritual. Entonces ella me llamó y me dijo, ¿tú qué crees que yo debo hacer? Entonces yo le respondí, yo le dije, bueno, tú sabes que Dios nos manda a hacer las cosas que nos edifiquen, que nos promuevan nuestro crecimiento espiritual. Pero es tu decisión ir. Le dije así. Y ella ayer que hablé con ella fue que me dijo, yo no podía creer que me hubieras dado ese consejo porque yo quería que tú me dijeras que no fuera. Y yo, ¿por qué querías que te dijera que no fuera? No, porque ya yo había dicho, si tú me decías que no fuera, yo iba a ir. Fíjense cómo es nuestra mente. Porque ella dijo, no, porque es que la pastora a mí no me puede impedir que yo vaya a un sitio. ¿Sí ves? La pastora a mí no me puede impedir que yo vaya a un sitio. Entonces le voy a preguntar, pero si ella me dice que no vaya, yo voy a ir. Para sorpresa de ella, yo le dije, no le dije ni sí ni no. Entonces dice ella que eso fue peor, porque entonces ahora toda la responsabilidad recaía sobre ella. Y entonces el Espíritu Santo no la dejó ir, total que no fue. Fíjate lo que significa el nosotros tomar la decisión de seguir al Señor. Vamos a comenzar a hacer cosas que a veces
aunque queremos hacerlas y es lo que queremos hacer porque es lo que nos gusta, el Señor va a decir, no. El jueves hablábamos, ¿quiénes fueron el jueves? Acerca de que hay caminos que a nosotros nos parecen bonitos, agradables, buenos, pero que nos llevan ¿a dónde? A la muerte. ¿Cuántos se quieren morir aquí? Nadie se quiere morir. Nadie se quiere, todo el mundo quiere vivir. Pero si nosotros seguimos por ese camino que no es conforme a la voluntad de Dios, vamos a morir. Ya sea a nivel físico, pero siempre cuando seguimos por el camino del error, vamos a morir a nivel espiritual. ¿Qué significa morir a nivel espiritual? Que no vamos a tener ánimos de buscar de Dios de ninguna manera. Lo vamos a encontrar cuanta excusa nosotros queramos. Ay, no quiero, ay, no. Allí es cuando entramos a una etapa de muerte espiritual. Pero en Cristo tenemos resurrección. Y si tú habías estado muerto a nivel espiritual, hoy yo declaro que resucitas en el nombre de Jesús. Que tu espíritu se aviva. Que la presencia de Dios se activa en ti. Y que vas a tener tus oídos abiertos a la instrucción de Dios. Yo declaro sobre tu vida que esas huellas que el enemigo ha querido implantar en ti, que te las recuerda día y noche, son borradas y hoy se escriben en ti unas huellas nuevas o se marcan en ti unas huellas nuevas que son las huellas de Cristo. Las huellas de Cristo. Dile, Señor, tus huellas en mi corazón. Tus huellas en mi corazón. Nuestros padres entonces, ¿qué hacen? Muestran un camino a seguir. Papá que estás aquí, ¿cómo han sido esas huellas que tú le has mostrado a tus hijos? Hay unas huellas que nosotros hacemos que se notan, que se ven. Es decir, tu hijo va a seguir unas huellas tuyas en cuanto a si él se da cuenta que tú eres un mentiroso, los pasos que van a seguir tu hijo es ¿qué? La mentira. Para él va a ser muy fácil mentir. Es más, tú no vas a poder llamarle la atención porque no tienes autoridad para hacerlo. Esas huellas se pueden ver, pero hay unas huellas de comportamientos que el niño o el joven no puede ver, pero las siente, las percibe a nivel espiritual porque los niños son así. Por eso el Señor nos manda a ser como niños. Ellos se dan cuenta de todo, hasta de lo que se ve y de lo que no se ve. Entonces, hay unas conductas que tú tienes, por ejemplo, en tu trabajo, por ejemplo, en lugares donde vas y tú dices, aquí hago lo que yo quiera porque nadie me está viendo, mi hijo no está aquí. Pero es como si tu hijo estuviera en primera fila viendo lo que tú estás haciendo que le desagrada al Señor. Porque los comportamientos de él más adelante van a mostrar que vio exactamente lo que tú estabas haciendo. Entonces hoy Dios nos manda a examinar las huellas que estamos dejando para nuestros hijos. Me encanta cuando los niños están acá, porque ellos pueden escuchar. Y a la vez como padres parece que más responsabilidad de saber qué le voy a mostrar yo a mi hijo. Por ejemplo, padres que están acá, ¿dónde están los hombres casados? Levanten la mano los que golpean a su esposa. Alejandro la tenía arriba y la bajó rapidito. No, yo no. ¿Qué tal si tu hijo ve eso? ¿Qué tal? Yo creo y sé y tengo confianza que aquí no hay violencia intrafamiliar. Si usted sufre de eso en silencio, no se quede callado o callada. Denuncie. Los hombres, de pronto usted dirá, no, pero si yo soy el que soy víctima de esa violencia, los hombres también. No le dé pena. No le dé pena decir, no, es que mi esposa por mucho tiempo me ha golpeado. Eso lo puede decir.
Eso, miren, en la palabra hay hombres que marcaron una huella impresionante. Abraham nos deja una huella de fe. José nos deja una huella de amor y de perdón. Porque yo me quito el sombrero ante José, como él teniendo poder para desquitarse de sus hermanos, no lo hizo. Tú en la posición de José, ¿qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses hecho si tus hermanos, los que te vendieron, los que hicieron que por más de 10 años sufrieras, llegan y tú tienes el poder de hacer con ellos lo que tú quieras? Por lo mínimo tú le dices, no se las voy a poner fácil. Por lo mínimo le dices. Y que estás un poquito ungido, tú le dices, no se la voy a poner fácil, que comiencen de allá abajito. ¿O no? Eso haríamos nosotros. Pero José, ese hombre, lloró su tiempo y después abrazó a sus hermanos y los perdonó. Qué ejemplo tan maravilloso, una huella impresionante. El señor Daniel, ¿qué huella nos deja Daniel? Determinación, entre otras cosas. Determinación. Daniel dice la palabra, determinó en su corazón, en todo, darle el lugar al Señor. Y cuando le dijeron, no puedes orar, Daniel dijo, ahora es cuando yo voy a orar. ¿Eso es qué? Determinación. ¿Quién más? Pablo, miren lo que dice, te voy a leer lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 17 acerca de Pablo. Dice lo siguiente, anótenlo nada más, Gálatas 6, 17. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Pablo, mira lo que podía hacer Pablo, se podía quitar la camisa y mostrar cicatrices de maltrato por no negar a Jesús. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Muéstrame las cicatrices que tienes tú por no negar a Jesús. Muéstramelas. Físicamente, yo creo que aquí ninguno las tiene. Y hemos pasado por situaciones en las cuales el diablo nos tienta y nos dice, mira la bandeja que tengo, niega a Jesús. Y nosotros, lastimosamente, comemos de la bandeja y le pedimos más. No tenemos esas cicatrices. A veces ni siquiera en nuestro espíritu tenemos ese tipo de cicatrices de nosotros poder decir, me anegué, no corrí, no tomé aquello que le desagrada al Señor. Todos y cada uno vamos a tener que pasar por momentos en los cuales el Señor va a ver cuán decididos estamos por Él. Yo quiero creer que cada uno de los que estamos acá estamos decididos 100% por Dios. Que cuando conocimos al Señor le dijimos, mi vida entera, Dios, la rindo ante ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Es que van a haber cosas que nosotros vamos a querer hacer, pero que no le agradan a Dios. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vas a hacer tú en esa situación? Cuando te dicen, haz esto y tú sabes que eso le desagrada al Señor. Allí se aplica la palabra que mueres a ti mismo por causa de Cristo. Tú dices, Señor, te amo tanto que aunque con locura quisiera hacer esto que me agrada también y me gusta tanto, te prefiero a ti, Señor. Y allí tú vas a comenzar a formar una huella importante que es huella de fe. Di conmigo, huella de fe. Y más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Yo no sé si trajeron unas diapositivas. James, ¿sí? Ok, hay unas palabras que para nosotros hablar de huellas tenemos que hablar de unas palabras importantes. Y una de ellas es modelo. Modelo significa una persona a la cual yo puedo imitar.
Los padres que están acá son modelo para sus hijos, padre y madre. Por tal razón, papá, tú no puedes decirle a tu hijo o llamarle la atención a tu hijo porque esté haciendo algo que tú practicas constantemente. Pero tú, ¿por qué eres así, niño? Mira que no sé qué. Y lo regañas y le pegas y le dices, deja de hacer eso. Si tú lo haces, dile al de al lado, ¿con qué cara tú haces eso? Es peligroso tener a los niños aquí porque es que ellos van a comenzar enseguida, ¿verdad? Pero es necesario porque necesitamos vivir en integridad. Y desde nuestros hogares tenemos que mostrar que somos cristianos. ¿De qué sirve que usted esté aquí y muestre las 2 horitas, la hora y media que está usted aquí, que usted es santo, pero en su casa hay un bololo grande? ¿De qué sirve eso? Allá en tu casa, donde pasas casi todos tus días, es que se mide el cristianismo. Es que se mide cuánto de Cristo hay en ti, no aquí. Aquí por eso cuando tú vienes a adorar, vienes a entregar, vienes a rendirte. Eso es lo que vienes a hacer acá. Pero cuando estás en tu casa tienes que mostrar que Cristo mora en ti, que de verdad estás siguiendo sus huellas, que de verdad estás siguiendo sus pasos. Y hay gente aquí que el Espíritu me dice que les diga que dejen esa ira que cargan, que trabajen en esa ira. Ese enojo, esa rabia que no se te puede decir nada porque explotas. Que cuando tu hijo te dice algo, lo gritas. Aprende a hablar con amor. Dile de al lado, dime las cosas con amor. La otra pregunta es la otra palabra es paternidad. Para tú hablar de huellas, necesitamos hablar de paternidad. Y es nosotros recordar esa cualidad de padre. En este caso, yo quiero hacer un ejercicio. ¿Dónde están los padres? Colóquense de pie los padres. Papás. Hay que pensar bien si se colocan de pie o no. Padres, ahí están. Eso. Están lindos. Andrés, si tú eres ya padre. Ya usted es un padre de familia. Bueno, mujeres, extiendan su mano sobre ellos y vamos a bendecirlos. Gracias por ellos, Dios. Los bendecimos. Forja en ellos hombres de ejemplo, con sabiduría para dirigir sus hogares, que puedan ser modelo a seguir para sus hijos y que puedan demostrar que siguen tus huellas, Señor. Los bendecimos en esta hora, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Se pueden sentar. Esto, la predicadora que vino el viernes, algo que decía que fue como el grueso de la prédica, es que la crianza de nuestros hijos en el temor del Señor es una guerra. Es una guerra. Entonces, debemos tomar nuestra postura. Hombres que están acá, decide levantar altar de oración por tus hijos. Decide levantar clamor por tus hijos. Ahora, las mujeres que están acá y dicen, ay pastora, pero ellos, ¿por qué todo le está diciendo todo lo lindo a ellos? Nosotras ya de antemano debemos saber que debemos orar. Y que ese clamor debe ser constante. Que el enemigo se está levantando en contra de nuestras familias y no podemos darnos por vencidas. Sino que somos guerreras que luchan, que claman, que oran, que ayunan, que hacen lo que se tiene que hacer para que nuestros hijos no vayan a caer tras las trampas que el enemigo les coloca. Y es una decisión de cada una de nosotras. Y quizás tú estás acá y dices, bueno, yo todavía no soy papá, yo todavía no soy mamá, pero desde ya
tú estás creando escenarios para lo que luego tus hijos, cuando los tengas, cuando tengas la oportunidad de hacer o de tenerlos, van a seguir. Por eso es importante entender que del tema de la paternidad hay mucho de qué hablar. Porque si hay algo que el enemigo roba en nosotros, es esa libertad de poder ver a nuestros padres como modelos a seguir. Y tenemos el recuerdo de nuestros padres. Creo yo que ahorita tú quizás levantaste la mano con el tema de que te maltrataban físicamente o psicológicamente, pero todos nosotros podemos de alguna manera tener un vacío con relación a la relación con nuestros padres. Valga la redundancia lo que dije ahí. La relación que tuviste con tu papá va a determinar en gran manera cómo tú tratas a tus hijos. Y si tu recuerdo acerca de esto es un recuerdo de dolor, tienes que sanar. Cuando tú recuerdas a tu papá, ¿qué pasa? Es la paternidad. Pero en Dios nosotros somos ¿qué? Mira, en Dios sabes algo, nosotros somos adoptados por Él. Entonces, lo que viene a hacer Dios es el papel de ese papá que quizás para ti fue un papá que te maltrató, que te humilló, que hizo muchas cosas que hasta el día de hoy recuerdas. Pero Dios te dice, no te preocupes, si tu papá fue así, no te preocupes. Yo ahora te adopto y sano eso en tu corazón porque ahora yo soy tu papá. Entonces tú te sientes como protegido, te sientes cuidado y se restaura esa relación de paternidad porque ahora tienes un padre que está contigo para abrazarte, para consolarte, para entenderte, para cuidarte, para levantarte. No es normal que sientas rabia hacia tu papá. No está bien que sientas ira hacia tu papá o hacia tu mamá. Hay que sanar eso. Y si tú hoy estás aquí en esa condición, tienes que decirle, Señor, sana mi corazón. Sáname, Dios, para yo poder dar amor también a las demás personas. La otra palabra es influencia. Y yo veía un concepto acerca de influencia que tiene que ver con el poder para alterar el pensamiento de alguien. Mira esto. Y en la vida vamos a tener esas influencias positivas y negativas. ¿Qué te influencia a ti? ¿O quién te influencia a ti? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Con quién? Con Kate. ¿Alguien aquí que haya estado mucho tiempo en el mundo? Bueno, me refiero a que haya estado, se vuelve una expresión bastante complicada, pero me refiero a que haya estado en fiestas, en parrandas, en todo eso. ¿Quién? Bueno, entonces yo soy la influencia positiva y mi hermosa cuñada preciosa es la influencia negativa. Entonces, Kate, ven aquí, tú estás entre las dos. Entonces yo soy amiga de Kate y yo te digo, Kate, tú tienes que ser cada día más tolerante con tu esposo, más paciente con tu esposo. Pero hay otra voz allá de tu otra amiga que le dice, ¿qué le dice? Coñétalo, eso no sirve para nada. Bailando de mala vida y tú no sabes lo que hace él. No sabes. Kate, no importa, mira, hay situaciones que quizás ahora tú no entiendes porque él te pudo haber fallado, pero perdónalo. Perdónalo porque en Dios, en Dios tenemos nuevas oportunidades. Todo tiene un límite. Pasada. O sea, tú me perdonaste, déjalo. Mira, Kate. Sí. Kate, desahogarte en el licor no sirve de nada. Mira, cada vez que tú tomas, en ese momento, cada vez te alejas más del Señor. Uno no soluciona nada, yo sé, pero cuando tú tomas así,
Te olvidas de tú y tú tomas y tú dices por él. Ay, Areli, que es la que está hablando. Bueno, y siempre, todos aquí tenemos estas dos vocecitas, ¿o no? Todos. Mira, digamos que soy bueno, mira este ejemplo. Kate, no te metas por ese camino. ¿Con cuál marido? No, mira este. Mira, tu esposo está ahí, ya de otra vez lo traje. Está ahí, tienes que serle fiel. ¿Cómo tú vas a ponerte a hacer lo mismo que él hace contigo? Si él tuvo su canita al aire, no vayas a hacer tú lo mismo, Kate. ¿A son de qué? Yo te aconsejo, si él te lo hizo, mira, cuando uno le pega cacho al hombre, lo amansa. ¿Tú no lo has visto? Mi amor. Definitivamente ganó la mala influencia. No, señor. No, en el nombre de Jesús, esto es un ejemplo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, mi amor. Mira. Menos mal está de este lado, sí, señor. Esto es. Ay, me faltó una importantísima. Kate, tienes que buscar del Señor, ir a la iglesia. Kate, mira que es necesario que vayas a la iglesia. Miren esto. Todos. Eso le pasa a los niños, eso le pasa a los adolescentes, eso le pasa a los jóvenes, nos pasa a nosotros, a todos. Por eso nos cuesta seguir las huellas. ¿Sí ven? Ay, Dios mío, Señor. Entonces, pero tú hoy determinas ser una influencia positiva para tus hijos, para tus familiares, para todas las personas con las que te relacionas. Tú eres una influencia de parte de Dios para ellos. Eso es lo que declaro sobre tu vida, que cuando ellos te vean van a ver a Dios, que cuando tú te muevas ellos van a saber que tú te mueves con Dios, que lo que tú hagas va a impactar tanto a las personas que ellos van a decir, yo quiero lo que tú quieres. Eso es lo que tenemos que anhelar en el Señor. La otra palabra es legado. Y legado, el sinónimo más directo es herencia. Herencia. ¿Cuántos aquí sus papás le dejaron herencia o saben que le van a dejar herencia? A veces uno ve esas novelas y ve que el papá firma el testamento y son casas, mansiones y demás. Y uno por acá dice, ay Dios mío, a mí no me va a quedar nada. En el nombre de Jesús, que perseveren allí. La herencia, pero esa es una herencia material de la que le acabo de hablar, pero la herencia espiritual. La herencia espiritual, a partir de ti, a partir de mí, mi herencia de ahí en adelante tiene que ser diferente. Tu herencia o lo que tú quizás el diablo te quiso decir a través de tus padres es una herencia de pobreza, de miseria, de odios, de resentimientos, de amarguras, de faltas de perdón. Yo no sé cuál es esa herencia que te dejó tu papá o tu mamá. Pero en Dios tú decides, no. ¿Sabes qué? No acepto esa herencia. De aquí en adelante es diferente.
mis hijos de ahora en adelante no reciben eso que venía por mi línea generacional, sino que ahora todo es diferente. Yo lo decido. Desafortunadamente hay gente que sufre de delegatitis. Delegamos nuestra responsabilidad. Delegamos nuestra responsabilidad. Entonces hacemos o decimos cosas como, ve a la iglesia, busca de Dios tú. Tienes que acercarte a Dios tú. Lo peor que puede hacer un padre o una madre es pensar que dándole la orden al hijo de que se acerque a Dios o de pedirle a otro que ore por sus hijos, eso funciona así de esa manera. Dile al de al lado, no funciona así. Deja de delegar tu responsabilidad. Entonces tú tienes que ser ¿qué? Ejemplo, modelo, para que tus hijos quieran también acercarse al Señor, para que tus hijos también puedan dejarle una herencia a sus hijos de fe. Amén. Le hablo a aquellos que en algún momento, desde niño, ¿quiénes conocen al Señor de niño? De niños. ¿Cómo ha sido tu proceso de fe? El conocer a Dios desde niño nos da una responsabilidad. Escuchen esto, quiero que los de atrás se queden muy quietos. No hemos terminado. Miren esto. Cuando tú tienes y conoces al Señor desde niño, tú tienes una responsabilidad de mostrar un nivel de fe creciente. Que otros puedan ver que tú de verdad has aprovechado los días en Dios. Pero llega un momento en que el enemigo se mete en la vida de la persona o se le ofrece allí en bandeja de plata y es donde aparecen los que normalmente se les conoce como los apartados. ¿Sabes qué es un apartado? Ahorita casi no se escucha ese término, pero en el tiempo de antes era un término que era usado muchísimo. Los apartados eran aquellos que en algún tiempo iban a la iglesia, estaban allí sirviendo y de repente se esconchinflaron, se fueron uno le decía, se fueron al mundo. Pero yo creo que aquellos que incluso estaban en esa condición, hoy vuelven a los pies del Señor, a seguir las huellas del Señor, a seguir el andar de Cristo y a tomar responsabilidad y no delegar esa responsabilidad. Porque tenemos que tomar responsabilidad como conocedores de Dios. Amén. Tú tienes responsabilidad. Tú eres responsable de tu crecimiento espiritual. No puedes culpar a nadie de esto. Y Dios te va a pedir cuenta a ti. Y la otra palabra es líder. ¿Cuántos líderes hay acá? Líder. Los que están en el instituto están aprendiendo sobre liderazgo. Y tiene que ver con aquel que transmite una visión. Lo que tú hoy eres y a lo que te proyectas ser más adelante, tú quieres que tus hijos también lo sean. Quieres que ellos puedan también acercarse al Señor porque dentro de la visión de nosotros primario o lo más importante debe ser nuestra fe. Entonces, ¿tú qué quieres? Que tus hijos también crezcan en fe. Tú dices, Dios mío, Padre, que ellos también te puedan seguir. ¿Sabes algo? Mira, te voy a leer un ejemplo que encontré en la palabra, en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 29, dice lo siguiente. Dice, verso 1, Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. ¿David era el papá de Ezequías? Pregunto. ¿David era el papá de Ezequías? No. El papá de Ezequías fue Acaz. Y dice la palabra que Acaz hizo lo malo ante los ojos del Señor.
¿Qué hizo Ezequías de manera inteligente? Mira esto nos deja una lección impresionante. Inmediatamente Ezequías dijo, mi papá no es modelo a seguir. ¿Sí ves? Mi papá no es modelo a seguir. Voy a buscar a uno que pueda yo seguir. Y fue donde a su antepasado David, que viene de su línea. Pero él dijo, a él, como él sí voy a ser yo. Porque él vio que a David le dio resultados y él fue allá. Eso quiere decir que nosotros no podemos excusarnos de ser como nosotros somos porque tu papá es así. No hay excusa de eso. Tú tienes que levantarte en fe y decir, por encima de lo que fue mi papá, por encima de lo que fue mi mamá, por encima de lo que fue mi pastor. Porque hay veces que el modelo de referencia fue, ¿quién? Un pastor, un líder. Hay gente dolida por un liderazgo. Hay gente que ha visto caer a líderes. Hay gente que ha visto caer a pastores, a evangelistas, a hombres de fe. Y entonces, ¿qué utilizan? Eso como excusa. Pero es que mira cómo él me dio mal testimonio. Es que mira cómo él hizo eso que no fue recto delante del Señor. Y entonces Dios te está diciendo en esta mañana, basta ya de excusarte tras eso, porque tu responsabilidad es crecer espiritualmente. Toma un legado que de verdad valga la pena y comienza a levantarte y colocarte en los niveles donde Dios te quiere tener. Es así, es de responsabilidad. Porque quizás jóvenes que están acá, ¿cómo está tu papá con el Señor? Quizás tú vas a decir, mi papá está bien mal. Mi papá no asiste a la iglesia. Levanten la mano los que sus papás no asisten a la iglesia. Miren eso, miren eso. ¿Tu papá entonces es un digno modelo a seguir en fe? ¿Será que tu papá te puede dar ejemplo de fe? ¿Es triste eso? Es lamentable. Pero no te puede condicionar a ti a una vida mediocre en fe. Ojo con eso. Eso no te puede condicionar a ti a una vida mediocre en fe. Sino que por encima de eso, tú te levantas y haces como Ezequías. Ezequías no siguió el ejemplo de su papá, pero siguió el ejemplo de su antepasado, de David. Y dijo, yo lo voy a hacer diferente. Y si usted lee desde allí el capítulo 29, todo eso, lo que Ezequías hizo fue tremendo. Eso lo hace una persona determinada. Ahora, tenemos que entender tres cositas rápidamente. Número 1, las huellas tienen que ver con el propósito. Es decir, si tú desconoces tu propósito, se te va a hacer difícil dar esas huellas dignas de imitar, de seguir. Si no conoces el propósito, tú no vas a saber ni por dónde comenzar. Las huellas tienen que ver con nosotros poder formar o forjar vínculos afectivos sólidos. Es decir, tú evalúas cómo está tu relación con tus hijos. Puedes abrazarlos, puedes darles palabras de afirmación, puedes bendecirlos. Si no es así, necesitas entrar a la presencia de Dios, que Dios sane. Necesitas que Dios restaure tu relación con tus hijos. Las huellas tienen que ver con nosotros poder aportarle algo positivo a alguien. Dime, ¿tú le estás aportando algo positivo a tus hijos? ¿Eres puntual? ¿Eres responsable? ¿Eres amable? ¿Hablas siempre con la verdad? ¿Eres paciente? ¿Eres una mujer o un hombre de oración? ¿Eres una persona que lo que dice lo cumple? Todo eso va a ser ejemplo para tus hijos. A nivel de lo que ellos pueden ver, pero también recuerda, aunque no lo vean, tú se los estás inyectando, tú se los estás implantando a ellos. Por tal razón, pasarán los años y tú no tienes derecho a decir, ay, pero él, ¿por qué es así? Porque fue que tú construiste eso en tu hijo.
en tu hija. Y Dios nos manda hoy a examinar eso. Examina tu legado, examina tu herencia, examina tus huellas, examina tu nivel de paternidad en tu casa, en tu familia. Revisa, por ejemplo, hay preguntas que nos ayudan a nosotros a analizar cómo estamos. ¿Qué sientes cuando piensas en tus padres? ¿Está eso sano? ¿Qué sientes con relación a eventos duros en tu infancia? ¿Qué sientes cuando piensas en ellos? ¿Qué sientes cuando ves a la persona que provocó ese dolor? ¿Hay compasión? ¿Hay amor hacia esa persona? ¿Qué hay allí? Todo eso lo tienes que evaluar porque de todo eso va a depender esa huella que tú vas a dar. ¿Qué sientes cuando hay situaciones en las cuales tú te sentiste impotente en el pasado? ¿Por qué tuvo que pasar de esa manera? Y tú no pudiste hacer nada. Cuando piensas en eso, ¿qué sientes? Todo eso lo evaluamos. Lo traemos delante del Señor con responsabilidad para decir, tengo que trabajar en esto. ¿Cómo van tus huellas? Hasta ahora, ¿cómo has hecho el trabajo? Quizás tú dices, mi trabajo no ha sido tan bueno. Y esto es todo, no solamente los papás. Desde niños estamos formando huellitas. Tus compañeros de clase, tú vas a hacer influencia para ellos, niños que están acá. Tus amiguitos, tú vas a hacer influencia para ellos. La pregunta es, ¿ellos te influencian a ti o tú los influencias a ellos? Las vulgaridades están a flor de piel en los colegios. Y nuestros hijos luchan con eso. Porque los grupitos dicen, si no dices vulgaridad, no estás en la onda. Deberías decirlas. Qué influencia tan fuerte, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser desde niño muy sólido en tus convicciones. Pero si en tu casa encuentras a que eso no hay un fundamento sólido en cuanto a eso, pues desafortunadamente no vas a poder establecer un límite en cuanto a cómo te expresas. No vas a poder establecerlo. Pero si tú estás en un hogar donde a diario la palabra de Dios está siendo implantada y nos aferramos a la palabra que dice que de nosotros no puede salir palabra corrupta o esas palabras que son groseras o ásperas, entonces nosotros decimos, no lo voy a hacer. En algún momento yo prediqué acerca de la palabra idiota. ¿Se acuerdan? Los jóvenes quedaron marcados porque yo sé que ellos, por juego, por desquite, por cualquier cosa, decían idiota. Y ahora yo nada más los escucho. Dijiste idiota. Entre ellos. Porque la Biblia dice que ni siquiera esa palabra deberíamos decirla. Y hoy le pedimos perdón al Señor. Señor, perdóname, porque quizás yo ando diciendo vulgaridades a flor de piel allí. Cuando coges rabia sobre todo. ¿Qué dices cuando coges rabia? Bueno, les voy a hablar para terminar un poco acerca de las huellas que han marcado mi vida. Y no las huellas negativas, porque yo creo que en algún momento ya yo he hablado de eso, sino las positivas. ¿Por qué? Porque el Señor me decía, dile a mi pueblo que cada uno determina de quién se deja imprimir. ¿De quién se deja imprimir? Tú decides si de algún modo lo que yo pueda hacer te imprime o no. Tú lo puedes desechar. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que coger lo bueno y desechar lo malo. Cuando no hacemos esa elección correcta, lo que ocurre es que por los errores de otros, nosotros los vamos a tomar como excusa para cometer los nuestros. Pero si somos sabios, entonces vamos a escoger qué nos imprime, qué es eso que sí vamos a hacer que haga una marca por años en nuestro corazón.
mis ejemplos de fe. Hay un pasaje en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, que dice lo siguiente. Dice así: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Ese era Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe. Mira eso. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Tú tienes la misma fe que ¿quién? Que la señora Loida. ¿Cuántos acá tuvieron abuelas de fe? Abuelas que le sirvieron al Señor. Abuelas que les implantaron el temor a Dios. Eso es una bendición. Y dice, y de tu mamá Eunice. Y haciendo un poco, echando hacia atrás, mis referencias de fe, mis pastores, hombres que en su gran mayoría no pasaron un quinto de primaria, pero que el día de hoy recuerdo con mucho amor y respeto. Sus prédicas no eran las más elocuentes ni las más formadas en hermenéutica ni en homilética, pero eran hombres de fe. Eran hombres que hoy en día yo los recuerdo como hombres determinados. Hombres que dijeron, pase lo que pase, Dios es primero. Y hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. A ellos los recuerdo. ¿Tuvieron errores? Sí. Y de paso hago un paréntesis. Usted nunca, pero nunca, hable de un pastor mal, de un líder. Ellos van a cometer errores y tenemos que prepararnos para esto. Pero deseche eso y tome lo bueno. Y cuando yo recuerdo a estos hombres, recuerdo que quizás algunas hermanitas en la iglesia se dormían cuando ellos predicaban, pero yo estaba así, a la edad de 8, 10 años, escuchándolos a ellos. Y recuerdo lo que a nivel espiritual implantaron en mí. Entonces no es que tú necesites al gran predicador acá enfrente, que haga los super espectáculos y demás. Tú decides en tu corazón si las palabras que te ayudan a acercarte al Señor se implantan en ti o no. Tú lo decides. Y tú decides tomar esas huellas. Hay algunos que Dios a través de nosotros como líderes les puede decir algo. Tú decides si lo sigues o no. Tú decides. Es el camino que tú quieres seguir, son las huellas. Por eso el Señor de algún modo me daba la palabra del jueves y de complemento esta. Porque el camino es el Señor. Y seguimos sus pisadas, sus huellas. Entonces yo voy viendo que ahí está el Señor y va pisando allí y voy caminando después de esas huellas. ¿Cuál es ese legado que tú hoy sigues? ¿Cuáles son las huellas que estás siguiendo? ¿Cuáles son las huellas que estás mostrándole a tus hijos para seguir? El mundo te deja marcas y hay gente aquí que está bastante marcado. Te dejas cicatrices. El mundo te dice no sirves para nada, no va a haber nada bueno de ti no va a salir nada bueno, no vas a poder. Eso te imprime muchas cosas, pero tú tienes que ser como el burrito. Hay un ejemplo del burrito que me gusta mucho. El burrito dice que él se cayó en un hueco. ¿Han escuchado sobre eso, verdad? El burrito se cayó en un hueco y el dueño del burrito comenzó de muchas maneras a tratar de sacar al burrito del hueco y de él, y vamos a ver cómo sacamos el burrito. En fin, no podía, no pudo. Y él dijo, no queda de otra, que se muera dentro del hueco. Y comenzó a echarle tierra, llamó a gente, vengan, ayúdenme a enterrar este burro aquí, ya se murió ahí en ese hueco.
Y le echaron tierra al hueco, y le echaron tierra al hueco, y le echaron tierra al hueco. Y después, para sorpresa, cuando fueron a ver, el burro, cada vez que le echaban una palada de tierra, él se sacudía. Él se sacudía. Y las palas caían y él se sacudía. La misma tierra, él iba dejándola debajo de él. Y de tanto echar tierra, el burrito salió. ¿Sí se dan cuenta? Ese ejemplo es maravilloso porque a nosotros nos van a querer enterrar. Así comencé la prédica y así termino. Nos van a querer enterrar. ¿Quién te está enterrando? ¿Tu familia? Las personas que te rodean. Pero tú eres como el burrito allí, tú te sacudes. Y lo que usan para destruirte es lo que Dios va a usar para levantarte. Amén. Porque no vas a quedar allí hundido, no vas a quedar allí postrado, no vas a quedar allí sin fuerzas, no. Sino que Dios te va a levantar. ¿Cuál es la canción más vieja que tú recuerdas de tu vida cristiana? En el hogar tú necesitas a Jesús. ¿Sabían que antes, ustedes entraron en la onda de esa que, porque yo a veces me quedo sorprendido que hay personas que dicen, con esa canción no siento a Dios así como que. En el tiempo de antes era una sola forma, no tenías dónde escoger. ¿Qué era? Un libro donde estaban todos los himnos. Y entonces la directora de alabanza decía, hoy cantaremos el himno 18, no me acuerdo cuál era, cuán grande es Él. Y todos cantábamos con el himno. Y tú ahora tienes, y te enojas. Ay, no cantaron la que yo quería. ¿Qué tal en ese tiempo? ¿Cómo hubieras hecho con el bendito himnario entonces? Era solo esa forma. Hay iglesias, sí, claro, más tradicionales que aún lo hay. Y yo recuerdo, miren, yo aprendí himnos hace 30 años. Y recuerdo los himnos. ¿Qué recuerdas tú? Hay uno que decía, por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Mira, ¿qué más sígueme? Y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano, no sé cantar, poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Es hermoso. Estoy hablando de, y no era ahora usted una canción, es una estrofa, un coro y ya. El himno eran como 7 estrofas. Y uno dele. ¿Cuán grande es Él? Usted se lo sabe en 2 estrofas. ¿Cuán grande es Él? No tiene 2 estrofas. Es largo. Legado de fe, eso es que te va a mantener. Yo aprendí de allá. Yo digo que yo aprendí cuando habían muy pocas cosas de donde escoger. Y al pasar el tiempo me sostengo y me mantengo en mi fe. Porque por la escasez de muchas cosas, decidí por Dios. Que no te encuentres tú entre muchas cosas para escoger y no escojas la más importante que es Dios. Que te quedes con lo negativo, no te quedes con lo negativo. Vas a venir a veces acá y no vas a encontrar el repertorio o las cosas como a ti te gustarían. Pero Dios no quiere que mires al hombre. Dios quiere que lo mires a Él. Que escojas seguir sus pasos antes que cualquier otra cosa. El enemigo siempre te va a ofrecer irte tras cosas del mundo. Tomar la línea fácil. Dejar todo tirado lo de Dios. Pero tú tienes que ser valiente, esforzado, determinado para escoger al Señor. Va a pasar el tiempo y tú te vas a volver viejo. Tenlo por seguro. Y hay gente aquí que se está volviendo viejo. Y hay gente aquí que ya te está tomando más de 4 pastillas. Cuando usted se toma más de 4 pastillas, usted está viejo. Esa tomadera de pastillas no es normal.
Ya hay gente aquí que tiene el calendario lleno de citas médicas, ya eso es de viejo. Con la excepción acá de mi amigo John, él está rejuvenecido, no importa cuántas veces vaya al médico. Pero hay gente que sí. Entonces usted está diciendo, ya Dios mío, Padre, ¿cuál es el legado que tú vas a dejar? Un legado de amargura, de odios, de resentimientos, de peleas, de discusiones, de pleitos. Ya hay gente aquí que Dios le dice, ya no aguanto más tanta pelea en tu casa. Dios es el que le está diciendo eso. ¿Y qué vas a hacer con eso? Hoy Dios nos lleva nuevamente al llamado, a ese momento cuando Dios te llamó, cuando Dios te escogió, cuando Dios te dijo, tengo un plan contigo, quiero que me sirvas. Y hay gente aquí con mucho llamado. Y ese llamado va a tener una visión y un anhelo por dar más para Dios. Y hoy tú tienes que tomar la decisión de ya, porque algo a tu alrededor había intentado apagar ese llamado. Y que hoy viniste con una expectativa como que Dios te confirmara algo. Y Dios lo que te quiere confirmar es que el llamado está allí. Es que el propósito se mantiene, continúa. Pero que hoy debes tomar una determinación en cuanto a aquello que sabes que es lo de Dios. Hay gente aquí que esta mañana estaba triste. Cierra tus ojitos ahí. ¿Cuántos son más que vencedores en